Buenas amigas y amigos, gracias por estar con nosotros en su programa Tras la Posverdad. Yo, Oscar Pérez y Melvin Hilario, le damos la bienvenida a nuestro programa. Es indudable que la noticia del día, de la semana y posiblemente la noticia del año sea la negación por parte de los miembros de la OTAN en su reunión en Vilnius, que terminó recientemente, de ofrecerle a Ucrania un tiempo determinado para ser parte de la OTAN e inclusive de invitarlo. La primera reacción de Zelensky fue casi de bravucada en contra de la decisión e inclusive exigió participar en la conferencia de prensa junto con el secretario de la OTAN para expresar su descontento con tal decisión. Porque para Zelensky es un trago muy duro regresar a Ucrania y después de todos los muertos y toda la guerra, confrontarse con la realidad de que dos países como Finlandia y como Suecia fueron aceptados en la OTAN en manera prácticamente inmediata, mientras que Ucrania, que está derramando sangre, como ha dicho varias veces Zelensky, por proteger a Occidente, ni siquiera se le ha dado un tiempo para no ser miembros de la OTAN, ni siquiera para invitarlos a la OTAN. Lo que deja un sabor especulativo dentro de los ucranianos de que el futuro de Ucrania va a depender de negociaciones detrás de bastidores entre Rusia y Occidente. Lo cierto es que la guerra había tomado un giro bastante negativo para Occidente. La famosa contraofensiva que se había esperado por 6 o 7 meses y que había prometido que iba a romper las defensas rusas y que iba a dividir el frente ruso en dos partes, permitiendo a Ucrania rodearlos y destruirlos, y que iban a llegar hasta el mar de Azov, no pasó. Lo cierto es que la contraofensiva ucraniana, que se inició con tanta esperanza para Occidente y lo que esperaba que se podía presentar algún tipo de triunfo en esta reunión que acaba de terminar en Vilnius, ha terminado un completo fracaso. Ucrania, independientemente de todo lo que se haya dicho en la prensa en Occidente, ha perdido en forma aplastante. Tanto así que inclusive los propios medios occidentales, que hasta hace poco eran prácticamente bocinas o voceros de Ucrania, han tenido que comenzar a presentar una imagen más real de lo que está pasando. Las fotos que se convirtieron virales de la cantidad de tanques alemanes, los leopardos, y de los ingleses, y la destrucción de la batería de los patios, de la famosa antidefensa norteamericana, han comenzado a socavar el incentivo monetario que podrían tener los grandes grupos económicos dedicados a la construcción de armas, porque si los rusos son capaces de destruirlo con tanta facilidad, ¿por qué razón yo voy a comprar un tanque de guerra alemán o inglés o norteamericano que cuesta varios millones de veces de lo que cuesta un T-72 ruso y es tan efectivo como el otro? ¿Para qué yo voy a gastar $1,000 millones como comprándome una batería de antidefensa Patriot, cuando la rusa cumple el mismo papel a un precio mucho más barato? Entonces, eso ha sido una de las imágenes que, por cierto, han puesto a pensar en
la viabilidad económica o la conveniencia económica para los principales grupos de poder, tanto en los Estados Unidos como en Europa, sobre si le está conveniendo a ellos la continuidad de la guerra. Aparte de eso, es toda la presión que existe por parte de los países europeos para que termine la guerra, porque seguir comprando los productos energéticos a 3 precios del valor que se los vendía a Rusia es un poco difícil. Pero también ha habido otro aspecto importante, aparte del fracaso de la contraofensiva, fue la desnuda verdad con la intentona de golpe de Estado por parte del Prigozhin, el jefe del grupo Wagner, que desveló lo siguiente: cualquier persona, si la crisis en Rusia llega a un instante que pone en peligro la continuidad de Putin en el poder, cualquier persona que vaya a llegar va a ser más anti-occidente que Putin. Y si en el caso particularmente de Prigozhin, que tenía su propio ejército, que llegaba a 25,000 personas, una persona multimillonaria, y que se había hecho extremadamente popular en Rusia debido a las críticas en contra del ejército ruso y en contra principalmente del secretario de Defensa, por la forma suave con que han tratado a Ucrania. La pregunta es por qué la luz se sigue encendiendo en Ucrania, por qué los aeropuertos no han sido destruidos, por qué las líneas ferroviarias no han sido destruidas, por qué Ucrania todavía existe como país y no ha sido demolido y destruido. Mientras, con esa mano suave, la cantidad de soldados rusos que han muerto se sigue en incremento. Esa es una problemática que Occidente vio con horror, que en el caso de que Prigozhin hubiera triunfado y hubiera tumbado a Putin, aquí tú tendrías a un mercenario dirigiendo un país con 6.500 bombas nucleares y con una retórica extremadamente agresiva en contra de Occidente. Y eso ha conllevado a la conclusión de que con la única persona que Occidente puede llegar a cierto tipo de acuerdo y poderlo mantener es con Putin. Cualquier otro nuevo dirigente que aparezca va a exigir condiciones más severas en contra de Occidente que la que podría poner, que la que puede llegar con Putin. Eso es en términos de la situación en la que se encuentra Ucrania en estos instantes. Ustedes dirán en Occidente que ha sido un gran triunfo, que la anexión de Suecia y de Finlandia ha sido una derrota para Putin, porque Putin tenía como plan destruir la OTAN. Bueno, el cierto es que nosotros podemos decir que la luna es de queso. ¿Dónde están las evidencias? O sea, cuando Putin dijo que él quería destruir a la OTAN. El problema es que nosotros queremos ponerle en Occidente un rostro de triunfo a lo que ha sido una completa derrota, porque los objetivos del inicio de la guerra, abiertamente lo dijo el señor Biden, como lo dijo el señor Austin, secretario de Defensa de los Estados Unidos, es sacar a Putin del poder, donde lo dijo en Polonia, y segundo era debilitar a Rusia a un nivel que Rusia no pudiera jugar ningún papel en el área internacional. Y si era posible aplicar a Rusia el mismo programa que se le aplicó a Yugoslavia, que era dividirlo en 26 provincias. Ahora, la anexión de Finlandia y Suecia no es que no tiene ningún tipo de importancia, tiene importancia, no la importancia que tendría como si fuera Ucrania, porque Ucrania se encuentra en el mismo centro de lo que es todo el cordón industrial de Rusia, donde se encuentran las grandes empresas, las grandes producciones, todo eso se encuentra en la frontera con Ucrania. La frontera de Suecia se encuentra al norte, que es prácticamente un lugar inhóspito. Finlandia está bien cerca de
de San Petersburgo, que es la segunda ciudad más importante de Rusia, y al mismo tiempo la ciudad natal del propio Putin. Pero, y a pesar de su importancia, el gran grueso de la industria rusa se encuentra en el centro del país. Y Moscú, claro que es la capital y principal ciudad en todos términos en Rusia, se encuentra muchísimo más cerca de la frontera con Ucrania que lo que está de la frontera con Suecia, con Finlandia. Suecia hace frontera con Rusia, pero por el Mar Norte, y esa es la importancia. Es indudable que la posible no unificación, pero la creación, el acercamiento de Rusia con Alemania y por ende con China, representaba un golpe mortal para las ambiciones hegemónicas norteamericanas. La creación de un eje Berlín, Moscú, Beijing, significaba un golpe mortal a la importancia de los Estados Unidos en el mundo, ya que los dos principales centros económicos del mundo, que son Asia, alrededor de China, y Europa, alrededor de Alemania. Alemania se considera la locomotora, el motor de la economía europea. Entre esos dos se encontraría la mayoría absoluta de la economía del mundo. Por ende, y eso no es nuevo, eso viene, o sea, el origen de la geopolítica como ciencia se origina a principios del siglo pasado, con aquellos discursos que tenía las escuelas políticas alemanas y principalmente inglesas, donde el que dominara la isla euroasiática dominaba el mundo, y que era imposible tener vasta influencia a nivel mundial si no se controlaba, o como por lo menos se impedía el surgimiento de una alianza en Euroasia que sacara del control de la misma a Inglaterra y más tarde a los Estados Unidos. Por tanto, el mantener la división entre Alemania y China y Rusia es importantísimo para el mantenimiento de la influencia de Estados Unidos a nivel mundial. Y uno de los caminos es el mar del norte, o el océano, la Antártida está en el sur, el mar del norte, que ahora, debido a las presiones climatológicas, se mantiene 6 meses al año navegable. Y Rusia ha creado la flota más importante en el mundo de rompehielos, lo que le permitiría a un barco que sale desde China, yéndose por el norte, llegar a Europa. Creo que la diferencia vienen siendo casi 90 días o 30 días. Por eso es una diferencia económica enorme. La otra ruta, y es una ruta que está controlada por Rusia, porque en todo el trayecto saliendo de China, yéndose casi por el Polo Norte, y recorriendo todo ese camino, los únicos dos países que tienen algún tipo de reclamo en esa ruta son Finlandia, Suecia y Noruega. Y ahora los 3 son miembros de la OTAN. Por tal razón, si los Estados Unidos quieren algún tipo de influencia en el control de esa ruta marítima, necesariamente necesita que los países que podrían ser contestatarios a Rusia en esa ruta sean parte de su estructura militar.
Y en eso consiste la importancia para los Estados Unidos, el que Finlandia y Suecia y Noruega, que fue uno de los fundadores de la OTAN en 1948, sean parte de su estructura militar. Le permitiría a los Estados Unidos tener submarinos y barcos en esa ruta y pudiendo conllevar a cerrar la ruta en caso de un conflicto con China o Rusia en el futuro. Ahora, desde el punto de vista militar, en forma inmediata, realmente no tiene una gran importancia la anexión de Suecia o Finlandia a la OTAN, porque la frontera que ellos, por ejemplo, Finlandia, que tiene una frontera de casi 1000 kilómetros con Rusia, básicamente la tiene en el Mar del Norte, por allá, donde hay muy poca población y muy poco desarrollo económico por parte de Rusia. ¿Significa eso que Rusia no tiene otras opciones? Es posible, ellos pueden construir una ruta terrestre en Murmansk, que queda en el norte, y por ahí bajar todos los contenedores en barco hasta el mar Adriático, y de ahí volver a montar en un barco y seguir para Europa. Eso es posible, eso serán cosas del futuro, vamos a ver cómo resuelven eso. Pero realmente la realidad es que la anexión de Finlandia y Suecia no juega un papel importante en términos de supremacia estratégica en un enfrentamiento militar con Rusia, lo que sí lo es el caso particularmente de Ucrania, pero sí juega un papel al futuro en la ruta marítima que se está comenzando a desarrollar, en la cual tanto China como Rusia han invertido miles de millones de dólares para desarrollar a través de la creación de puertos y facilidades para la transportación por el Polo Norte. Ahora, ¿cuál va a ser el futuro de Ucrania? Eso no se sabe. ¿Significa eso que nosotros no vamos a tener, que la guerra va a terminar? Tampoco eso se sabe. Lo cierto es que Rusia se está negando a negociar un acuerdo de paz con el gobierno de Zelensky. Y los Estados Unidos, aunque son famosos por pasarle el tren a aquellas personas que se ponen en contra de sus intereses, en estos instantes, por lo menos hasta las elecciones de noviembre del año que viene, los Estados Unidos tienen que mantener la apariencia de que Ucrania ha ganado en esta guerra. Por tal razón, yo no veo que vaya a haber cambios muy pronunciados en las negociaciones entre la OTAN, Rusia, Ucrania y posiblemente China, debido al enorme peso político que podría tener la apariencia de una derrota de Occidente en la guerra con Ucrania. Lo cierto es que lo que se va a comenzar es a desmontar paulatinamente, o mejor dicho, a mirarse al otro lado, cuando los países de Europa comiencen a comercializar de nuevo con Rusia. Desgraciadamente, este ha sido uno de los errores geopolíticos más importantes de los últimos, podemos decir, 200 años, donde una situación que nunca debió llegar a la guerra terminó con la destrucción de un país y el futuro con cientos de miles de personas muertas, en especial, y la destrucción de un país. Cuando Ucrania surgió como país por primera vez en el 1991-92 de las cenizas de la Unión Soviética, su población era de alrededor de 45 a 50 millones de personas. Hoy se considera que lo que es bajo la jurisdicción de Kiev o del gobierno central de Ucrania se encuentra entre 20 a 18 millones de personas. Estamos hablando de una pérdida brutal de más del 50% de su población.
tanto por emigración y ahora por la situación. Y se cree que más de los 10 millones de personas que han salido de Ucrania después que comenzó la guerra no van a regresar. Bueno, señores, recuerden darle a la campanita, suscribirse a nuestro programa y por favor recomiéndenos a nosotros a sus amigos y familiares. Gracias por su atención y será hasta la próxima.